¿Y si los mayores avances tecnológicos nacieron de los errores más caros? La inteligencia artificial, esa fuerza que redefine nuestro mundo, no solo se construye sobre el éxito y los aciertos. Su verdadero motor, su ADN más profundo, se ha forjado en el fracaso. Los errores más espectaculares, aquellos que costaron millones y pusieron en jaque a gigantes tecnológicos, son las cicatrices que hoy nos muestran el camino hacia el futuro. El primer gran fallo que sacudió al mundo fue Tai, el chatbot experimental de Microsoft. Lanzado en Twitter, su misión era simple: aprender de las conversaciones humanas para volverse más inteligente y conversacional. Sin embargo, en menos de 24 horas, la criatura digital se transformó en un monstruo. Tai comenzó a emitir mensajes racistas, misóginos y ofensivos, reflejando lo peor de las interacciones de las que se estaba alimentando. Microsoft, avergonzado, lo eliminó y emitió disculpas públicas. Pero de esa humillante debacle nació una lección vital que definiría la ética en la IA. Una inteligencia artificial es un espejo y refleja sin filtros todo lo que le enseñamos, tanto lo bueno como lo malo. Incluso las máquinas más avanzadas fallan cuando aprenden de lo peor de nosotros. Poco después, otro gigante tropezó. En 2015, IBM presentó a Watson como la revolución definitiva en la medicina, una superinteligencia capaz de diagnosticar enfermedades con una precisión sobrehumana. Se invirtieron miles de millones y la promesa era que superaría a los mejores médicos del mundo. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Watson cometía errores de diagnóstico graves e incluso recomendaba tratamientos peligrosos y erróneos para pacientes con cáncer. La prensa no tuvo piedad, calificándolo como el gran error tecnológico y un fracaso colosal. IBM perdió millones y su reputación quedó herida. Pero los ingenieros no lo abandonaron. Comprendieron que habían sido demasiado ambiciosos. En lugar de descartarlo, mejoraron su modelo, lo reenfocaron y lo adaptaron a tareas más específicas. Hoy, ese mismo Watson, resurgido de sus cenizas, es una herramienta clave en la investigación de nuevos fármacos y en el análisis genómico del cáncer. Fracasar no es el final, es un manual oculto de cómo hacerlo mejor. La historia de Tesla y su sistema de conducción autónoma está marcada por la tragedia y la evolución. Los primeros accidentes fatales generaron titulares brutales en todo el mundo. El coche que se conduce solo mata. El miedo y la desconfianza se apoderaron del público, y muchos creyeron que la era de los coches autónomos había terminado antes de empezar. Pero detrás de la tragedia y el miedo, Tesla estaba ejecutando una estrategia silenciosa y poderosa. La compañía recopiló meticulosamente los datos de cada error, de cada frenazo brusco, de cada decisión equivocada. Cada accidente, por doloroso que fuera, se convirtió en una nueva línea de código, en una lección imborrable para toda la flota. Hoy, gracias a ese aprendizaje forjado en el error, sus sistemas de asistencia a la conducción son más de 10 veces más seguros que en aquellos días oscuros. ¿Alguien recuerda los inicios de Google Translate? Las primeras traducciones eran un festival del absurdo, un chiste tecnológico que generaba más risas que comprensión. Frases tan simples como «me gustan las galletas» podían transformarse en galimatías como «yo amor monstruos dulces». Era evidente que la tecnología no estaba lista. Pero Google no se rindió. En lugar de ocultar sus fallos, los expuso al mundo y pidió ayuda. Millones de usuarios, de forma voluntaria, comenzaron a corregir las traducciones erróneas, enseñando a la máquina las sutilezas del lenguaje humano. De esa colaboración masiva, de ese océano de errores corregidos, nació el aprendizaje neuronal profundo que hoy impulsa no solo a Translate, sino a gran parte de la IA moderna. Los fallos de ayer se transformaron en la inteligencia de hoy. Amazon también conoció el sabor del pánico cuando su asistente de voz, Alexa, comenzó a comportarse de forma extraña. Los micrófonos se activaban sin motivo aparente, grabando conversaciones privadas y generando una ola de desconfianza. Los usuarios, alarmados, sentían que Alexa los espiaba. La compañía estuvo al borde de perder la confianza del público, lo que habría significado la muerte del proyecto. Sin embargo, el equipo de Amazon reaccionó con rapidez. Investigaron cada fallo, reforzaron drásticamente los protocolos de privacidad y comunicaron con transparencia las soluciones. Alexa pasó de ser un experimento sospechoso a un fenómeno global que habita en millones de hogares. El error no la destruyó, la hizo más fuerte y fiable. Incluso la victoria más célebre de la IA nació de una montaña de derrotas. DeepMind, con su sistema AlphaGo, asombró al mundo al vencer al campeón mundial de Go, Lee Sedol, en un duelo que parecía imposible para una máquina. Pero antes de esa histórica partida, AlphaGo había librado una guerra silenciosa consigo mismo.
Jugó y perdió miles, millones de partidas contra clones de sí mismo, explorando cada posible jugada, cada estrategia fallida. Cada una de esas derrotas no fue un fracaso, sino una pieza de conocimiento, una semilla de la victoria final que estaba por llegar. La tecnología de reconocimiento facial también tuvo un comienzo desastroso. Las primeras IA confundían rostros, perpetuaban sesgos raciales y de género y cometían errores éticos inaceptables. La reacción fue contundente. Gobiernos y ciudades enteras vetaron su uso, temiendo una sociedad de vigilancia imperfecta y discriminatoria. Pero ese rechazo masivo tuvo un efecto inesperado y positivo. Sirvió como un catalizador para crear las primeras leyes de ética en inteligencia artificial. Por primera vez, la tecnología no solo aprendía a ser más precisa, sino que aprendía a tener límites morales y legales. En Japón, una curiosa anomalía sacudió a los ingenieros de chatbots. Algunos de sus sistemas comenzaron a generar respuestas emocionales erráticas, llegando incluso a simular que lloraban o expresaban tristeza. La primera reacción habría sido apagarlos y corregir el error, pero en lugar de eso los estudiaron. Descubrieron que lo que parecía un fallo de programación podía ser percibido por los usuarios como empatía. De ese error, de esa inesperada chispa de emoción simulada, nació el campo de la IA emocional, que hoy busca crear compañeros digitales más humanos y comprensivos. El arte tampoco fue ajeno al fracaso. Los primeros cuadros generados por inteligencia artificial eran vistos como simples errores digitales, manchas de colores sin sentido ni alma. Eran curiosidades técnicas, pero no arte. Sin embargo, esa imperfección, esa estética del error algorítmico, comenzó a fascinar a artistas y coleccionistas. Hoy, obras creadas por IA, descendientes directas de esos primeros errores, se venden por millones de dólares en las casas de subastas más prestigiosas. La imperfección se había transformado en un nuevo lenguaje artístico. De manera similar, cuando una IA compuso una canción llamada Daddy S. Car, inspirada en el estilo de The Beatles, el resultado fue imperfecto, extrañamente familiar pero a la vez ajeno. No era una copia perfecta, pero tenía algo conmovedor. Ese fallo en la imitación demostró algo profundo. El alma del arte no reside en la perfección del algoritmo, sino en la emoción que es capaz de evocar, incluso a través de sus propias limitaciones. Incluso las plataformas que usamos a diario se han construido sobre errores. El algoritmo de recomendación de YouTube fue duramente criticado en sus inicios por sugerir contenidos extraños, inapropiados o simplemente absurdos. Pero fueron precisamente esos errores los que impulsaron a la plataforma a refinar sus sistemas, dando lugar al nacimiento de un YouTube educativo, motivador y cultural que inspira a millones de personas, un ecosistema donde creadores como tú pueden prosperar. El algoritmo de Facebook, por su parte, nos enseñó una lección aún más severa. Sus errores demostraron cómo una simple decisión automática, un fallo en el código, podía influir en las emociones y opiniones de millones de personas, polarizando sociedades enteras. Pero de esa crisis nació una conciencia global sobre la importancia de la ética digital y la responsabilidad de las plataformas. Cuando la IA se introdujo en el sistema de justicia, los programas diseñados para evaluar el riesgo de reincidencia de los criminales resultaron estar plagados de sesgos y se equivocaban con alarmante frecuencia. En lugar de ocultar estos fallos, los científicos y activistas los publicaron, abriendo un debate mundial crucial sobre la justicia, los datos y la discriminación algorítmica. En el mundo de la moda, los primeros diseños de ropa generados por IA eran absurdos e inutilizables. Pero en su extrañeza inspiraron a diseñadores humanos, que vieron en esos errores nuevas formas y texturas. Así nació una nueva era de colaboración humano-máquina, donde la imperfección digital se convierte en musa para la creatividad humana. Los tutores digitales en la educación también fallaban al principio, pero aprendían con cada interacción, con cada respuesta incorrecta de un alumno, hasta el punto de que hoy pueden personalizar la enseñanza de una forma que antes era impensable. En el terreno más sombrío, el militar, los drones autónomos erraron objetivos, causando tragedias irreparables. De ese horror nació la urgencia de crear un código ético militar sobre el uso de la IA en la guerra, un intento desesperado por ponerle límites a la muerte automatizada. En la agricultura, las IA se equivocaban al distinguir las malas hierbas de los cultivos, pero esos errores llevaron al desarrollo de sistemas de agricultura de precisión increíblemente sostenibles que hoy ahorran millones de litros de agua y reducen el uso de pesticidas. Quizás el fallo más revelador de todos fue cuando descubrimos que los sesgos de la sociedad, nuestros prejuicios raciales, de género y de clase, estaban profundamente incrustados en el código de la IA. Por primera vez, la tecnología nos devolvía una imagen cruda y honesta de nosotros mismos. El problema no era la máquina, sino el reflejo que veíamos en el espejo.
Incluso la herramienta que hoy revoluciona el mundo, ChatGPT de OpenAI, nació de la torpeza. Sus primeros modelos eran confusos, poco fiables y estaban llenos de errores. Pero cada versión aprendió de millones de conversaciones, de cada corrección y de cada crítica, hasta convertirse en una de las herramientas más poderosas y utilizadas de la historia. Y en la frontera final, la exploración espacial, los fallos en las sondas automáticas que costaron millones de dólares nos enseñaron lecciones invaluables sobre cómo mantener la comunicación con naves que viajan a los confines del sistema solar. Cada error costó una fortuna, pero nos regaló siglos de conocimiento. La inteligencia artificial no nació perfecta igual que tú. Aprende, se equivoca, se reinventa. Y precisamente eso, la hace mucho más parecida a nosotros de lo que creemos. No temas a los errores. Son los que programan el futuro. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón.